Durante más de 2 siglos, Oak Island ha seguido siendo una de las búsquedas del tesoro más peligrosas, costosas y emocionalmente agotadoras de la historia moderna. Esta pequeña isla de 140 acres ha consumido a exploradores, destruido fortunas y arrastrado a generaciones de cazadores de tesoros a una obsesión de la que muchos nunca escaparon. Durante los últimos 200 años, inversores, equipos de excavación y soñadores han invertido más de $300 millones para tratar de descubrir lo que hay debajo de la isla. Llegaron enormes plataformas de perforación, se perforaron cientos de pozos en la tierra y empresas de excavación enteras apostaron todo por resolver el misterio. Sin embargo, cada vez la isla parecía proteger su mayor secreto. Lo que hace que la historia sea tan inquietante es cuánto tiempo ha sobrevivido. El misterio comenzó en 1795 y ha seguido cambiando vidas desde entonces. En el centro de todo estaba un lugar que más tarde se volvería legendario, Money Pit. Según se informa, los primeros exploradores descubrieron plataformas de madera enterradas a intervalos precisos bajo tierra, extraños sistemas de túneles y, posteriormente, lecturas metálicas tan inusuales que incluso los expertos tuvieron dificultades para explicarlas. Con el tiempo, las teorías explotaron en todas direcciones. Algunos creían que el tesoro pertenecía a piratas, otros lo relacionaron con los caballeros templarios. Muchos investigadores ahora creen que aún puede existir debajo de la isla un sistema subterráneo diseñado con siglos de antigüedad. Pero ahora, por primera vez en años, algo se siente dramáticamente diferente. Rick Lagina y Marty Lagina han transformado esta búsqueda en una de las operaciones de tesoro más avanzadas jamás intentadas en Oak Island. No se basaron únicamente en mapas antiguos, folclore o perforaciones aleatorias como las generaciones anteriores. En cambio, trajeron tecnología moderna capaz de ver más profundamente bajo tierra que nunca. Los informes sugieren que se gastaron decenas de millones de dólares solo en escaneos sísmicos recientes, operaciones de perforación, imágenes subterráneas y esfuerzos de excavación. Y es posible que esa inversión finalmente haya producido algo extraordinario. Según se informa, los escaneos profundos detectaron anomalías inusuales similares a cámaras huecas que se encuentran aproximadamente a entre 90 y 120 pies debajo de la superficie. Estas señales llamaron inmediatamente la atención porque parecían radicalmente diferentes de las formaciones geológicas circundantes. En varios pozos, los investigadores también informaron lecturas de densidad metálica casi 4 veces más fuertes que la del suelo circundante. Ese detalle por sí solo fue suficiente para acelerar las especulaciones. Luego las cosas se volvieron aún más extrañas. Según los informes, se enviaron sondas de cámaras subterráneas debajo para inspeccionar las anomalías. Las primeras imágenes supuestamente capturaron bordes rectos de piedra, formaciones compactas y formas estructurales que muchos expertos se negaron a clasificar como geología natural. Las formaciones rocosas naturales rara vez crean líneas limpias o patrones que se asemejen a una construcción deliberada. Es por eso que los investigadores comenzaron a discutir abiertamente la posibilidad de que realmente pueda existir una estructura subterránea diseñada debajo de la isla. Y entonces Internet explotó. En el momento en que comenzaron a circular informes de ese metraje, History Channel, una vez más, llevó a Oak Island a los titulares mundiales. Las comunidades de Reddit estallaron en teorías. Los canales del tesoro de YouTube comenzaron a publicar desgloses sin parar. Foros en línea, llenos de una pregunta que ha perseguido a esta isla durante generaciones. Finalmente se ha resuelto el misterio. Según los presentes, Rick Lagina se sentó en silencio durante varios momentos después de revisar las imágenes. Es posible que ese silencio haya dicho más de lo que las palabras podrían haber dicho. Mientras tanto, Marty Lagina dejó claro cuán masivo podría llegar a ser este descubrimiento. Si la estructura es realmente lo que creen que podría ser, podría convertirse en el mayor avance en la historia de Oak Island. Y lo que está en juego es casi imposible de ignorar. Algunas estimaciones iniciales sugieren que si realmente existiera bajo tierra una bóveda oculta o un sistema de cámaras interconectadas,
su valor podría oscilar entre 300 y 500 millones de dólares. Eso transformaría instantáneamente este misterio de una curiosidad histórica a uno de los mayores descubrimientos de tesoros jamás registrados. Pero la verdadera pregunta sigue siendo aterradoramente simple. Si los primeros escaneos ya son tan impactantes, ¿qué es exactamente lo que se esconde más profundamente debajo? Esa pregunta se vuelve aún más poderosa cuando se comprende cuánto le ha quitado esta isla a la gente. Este no es solo un divertido rompecabezas histórico. Esta obsesión ha consumido fortunas, carreras y, en algunos casos, vidas enteras. Las familias invirtieron todo en la búsqueda de respuestas que nunca llegaron. Los trabajadores arriesgaron sus vidas al derrumbarse pozos. Algunos nunca llegaron a casa. La historia comenzó en 1795, cuando varios niños notaron una extraña depresión en el suelo de Oak Island. Sobre el pozo supuestamente notaron marcas en la rama de un árbol que parecían un antiguo sistema de poleas. El terreno removido debajo sugería que alguien había cavado allí mucho antes que ellos. Curiosos y emocionados comenzaron a cavar. Al principio parecía un agujero normal y corriente. Entonces todo cambió. A unos 3 metros de profundidad descubrieron una plataforma de madera, luego otro a 6 metros, luego otro a 10 metros. Siguieron apareciendo capas perfectamente espaciadas bajo tierra. Ese patrón convenció inmediatamente a la gente de que estaban mirando algo deliberado. Rápidamente se difundieron rumores de que debajo de la isla se había enterrado una bóveda con un tesoro escondido. A medida que llegaron empresas de excavación más grandes en años posteriores, profundizaron aún más bajo tierra. Los informes finalmente afirmaron que se descubrió una misteriosa piedra tallada aproximadamente a 90 pies debajo de la superficie. Algunas interpretaciones posteriores tradujeron su mensaje en el siguiente sentido: 40 pies bajo tierra. Hay 2 millones de libras enterradas. Esa única afirmación intensificó la obsesión. Durante las décadas siguientes, los intentos de excavación se multiplicaron. Se cavaron enormes pozos más profundamente en la isla. Los túneles de inundación supuestamente llenaron las excavaciones con agua de mar. Los pasajes subterráneos colapsaron sin previo aviso. La maquinaria pesada desapareció en la tierra inestable. Los trabajadores escaparon por poco de la muerte en varios incidentes. Ese peligro es exactamente la razón por la que muchos finalmente comenzaron a llamar a Oak Island una isla maldita. Y quizás la parte más cruel de la historia es la frecuencia con la que la esperanza apareció justo antes de que ocurriera el desastre. Cada generación creía que estaba a un paso de resolver el misterio. Cada generación pensó que había encontrado el avance que lo cambiaría todo. Entonces la isla respondería con colapso, inundación, fracaso o desaparición de evidencia. Un cazador de tesoros lo describió una vez perfectamente. Oak Island da esperanza a la gente, pero nunca renuncia fácilmente a la verdad. Y ahora, después de más de 200 años de obsesión, sacrificio y preguntas sin respuesta, el mundo puede estar más cerca que nunca de descubrir si esta isla realmente esconde uno de los mayores tesoros de la historia, o si se está preparando para romper corazones nuevamente. Aunque la evidencia original de aquella piedra desapareció posteriormente, para entonces, Oak Island ya se había hecho famosa en todo el mundo. Pero el verdadero miedo comenzó cuando de repente el agua de mar empezó a inundar los pozos durante la excavación. Los equipos creían que existían túneles de inundación artificiales debajo de la isla diseñados para proteger el tesoro. Varios investigadores afirmaron que estos túneles podrían conectarse a la costa a una distancia de entre 500 y 700 pies. A medida que continuaban las excavaciones, el misterio se volvió aún más peligroso. Los pozos comenzaron a colapsar. El equipo comenzó a hundirse. Se gastaron millones de dólares. Pero cada nuevo descubrimiento hacía que la gente sintiera lo mismo. Debajo había que esconder algo enorme. Para Rick y Marty, la Guina Oak Island nunca fue solo una búsqueda del tesoro. Era un sueño que Rick había llevado dentro de él desde la infancia. Cuando era joven, una vez leyó sobre el misterio de Oak Island en una revista.
A partir de ese día, solo una pregunta quedó en su mente. Si algo está realmente escondido debajo, ¿qué es exactamente? Pasaron los años. Rick creció, trabajó y avanzó en la vida. Pero su obsesión por Oak Island nunca desapareció. Marty, en cambio, era más práctico. Provenía de una experiencia en negocios e ingeniería, y acumuló una riqueza significativa a través de la industria petrolera. Rick tenía la pasión. Marty tenía los recursos. Y entonces los dos hermanos tomaron la decisión que cambió sus vidas para siempre. Comenzaron a invertir millones de dólares en Oak Island. Comenzó con pequeños estudios, pero poco a poco la operación se hizo tan masiva que se trajeron a la isla pesadas plataformas de perforación, escáneres sísmicos, cámaras submarinas y sistemas de excavación gigantes. Según los informes, ya se han gastado decenas de millones de dólares solo en modernos proyectos de exploración y perforación. Pero un sacrificio aún mayor que el dinero fue el tiempo. Durante años los hermanos Lagina dejaron de lado la vida familiar, la comodidad personal e incluso las oportunidades comerciales. Cada temporada implicaba meses de trabajo en sitios de excavación peligrosos. Muchas veces los equipos no encontraron nada más que barro, agua de inundación y madera rota. Muchas veces sentí como si el misterio se hubiera desvanecido una vez más. Pero Rick nunca dio un paso atrás. En un momento dijo: «La gente piensa que solo estamos buscando un tesoro, pero ahora esto se ha vuelto mucho más grande que eso». Y honestamente eso era cierto. Esta misión se había vuelto personal. Rick creía que debajo de Oak Island no solo se escondía oro o tesoros, sino también alguna verdad olvidada de la historia misma. Marty a menudo se mostraba escéptico, pero siempre estuvo al lado de su hermano. Durante muchos años, la gente intentó resolver el misterio de Oak Island utilizando únicamente leyendas, mapas antiguos e historias de tesoros. Pero los hermanos Lagina comprendieron una cosa muy rápidamente. Si quisieran descubrir un secreto de 200 años de antigüedad, una simple excavación nunca sería suficiente. Esta vez la propia ciencia tuvo que ser utilizada contra la isla. Y ahí es donde la búsqueda en Oak Island cambió por completo. Rick y Marty comenzaron a utilizar tecnología moderna en la isla que normalmente se ve en la exploración petrolera y los estudios geológicos de nivel militar. Una de las primeras herramientas importantes fue el escaneo sísmico. Sistemas de vibración gigantes enviaron ondas a gran profundidad, mientras las computadoras analizaban las señales de retorno para crear mapas de estructuras subterráneas. Durante este proceso se detectaron varias zonas huecas cuyas formas no parecían nada naturales. Luego comenzó el mapeo de resistividad. En esta tecnología se envía corriente eléctrica profundamente al suelo para determinar si hay roca sólida, agua o algún tipo de cámara hueca debajo. Según los informes, las lecturas en ciertas áreas diferían entre un 30 y un 40% del suelo circundante. Ese fue el momento en que los expertos empezaron a creer que podría existir algún sistema subterráneo inusual debajo de la isla. Pero la operación más dramática fue la perforación profunda. Enormes plataformas de perforación empujaron pozos de 100 pies, 150 pies e incluso más de 200 pies de profundidad. Según los informes, algunas muestras de perforación contenían rastros metálicos inusuales y estructuras de arcilla compactas, lo que aumentó aún más la especulación. Varias veces el taladro pareció caer repentinamente en un espacio hueco, casi como si hubiera una cámara vacía debajo. Después de eso, se enviaron sondas de cámaras subterráneas. Se colocaron pequeñas cámaras de alta resolución en conductos estrechos para capturar imágenes reales desde abajo. En algunos clips la gente afirmaba ver superficies parecidas a paredes de piedra, espacios oscuros en forma de túneles e incluso reflejos metálicos. En el momento en que este metraje apareció en línea, Oak Island volvió a aparecer en los titulares. Ahora el equipo incluso estaba utilizando análisis geológicos basados en IA. Las computadoras analizaban datos antiguos de perforación, lecturas de densidad subterránea y escaneos sísmicos para buscar patrones. Después de años de excavar y escanear en Oak Island,
el equipo ya había visto muchas señales extrañas. Pero esta vez los datos que aparecieron llevaron toda la investigación a un nivel completamente nuevo. Al principio los expertos pensaron que podría tratarse simplemente de otra anomalía geológica normal. Pero a medida que se analizaron más exploraciones, la situación se volvió cada vez más inquietante. Según los informes, se detectaron señales inusuales en forma de cámara hueca a casi 90 a 120 pies bajo tierra en una zona profunda de la isla. Los escaneos sísmicos mostraron repetidamente lo que parecía ser un espacio vacío bajo tierra. Pero el detalle más impactante fue que la densidad metálica alrededor de esa zona hueca fue registrada casi 4 veces más fuerte que la del suelo circundante. Los expertos quedaron atónitos. Un geólogo afirmó claramente que encontrar lecturas metálicas tan concentradas en suelo natural es extremadamente inusual. Pero la historia no terminó ahí. Según se informa, los mapas de resistividad y las imágenes subterráneas revelaron patrones que no parecían naturales. Se detectaron líneas en forma de bordes rectos en los datos. Algunas exploraciones mostraron formaciones rectangulares compactas, casi como si debajo existiera una pared exterior de alguna estructura subterránea. Precisamente por eso, muchos investigadores comenzaron a discutir abiertamente la posibilidad de una cámara subterránea artificial. El propio Rick Lagina se sentó dentro de la sala de control observando las lecturas. Al principio mantuvo la calma, pero a medida que varios escaneos continuaron apuntando hacia el mismo lugar, la atmósfera dentro de la habitación cambió por completo. Por primera vez, varios miembros del equipo comenzaron a sentir que realmente podría existir algún tipo de sistema subterráneo diseñado debajo de Oak Island. Luego ocurrió otro momento impactante durante la perforación. De repente un pozo mostró un cambio importante de presión, como si la perforadora hubiera llegado cerca de un espacio hueco. Los sensores registraron un patrón de vibración inusual. Durante varios minutos toda la operación estuvo en pausa porque los expertos querían verificar los datos nuevamente. Y cuando aparecieron las lecturas finales, mucha gente quedó literalmente sin palabras. Porque ahora la cuestión ya no era solo sobre el tesoro. Se filtran imágenes de la cámara. Lo que apareció en pantalla aterrorizó a todos. El momento más aterrador de la investigación de Oak Island se produjo cuando el equipo decidió introducir una sonda con cámara de alta resolución en un pozo subterráneo. Los escaneos y datos de perforación anteriores ya habían mostrado señales inusuales, pero ahora por primera vez el equipo estaba a punto de ver directamente lo que se escondía debajo. Dentro de la sala de control, todos los ojos estaban fijos en los monitores. La cámara descendió lentamente hacia el oscuro pozo. Al principio solo se podía ver tierra húmeda, rocas rotas y paredes embarradas, pero cuando llegó a casi 100 pies bajo tierra, las imágenes comenzaron a cambiar repentinamente. Un área oscura y hueca parecida a un espacio apareció en la pantalla. Cuando la luz de la cámara avanzó durante unos segundos, pareció como si debajo existiera una abertura similar a un túnel. Toda la habitación quedó en silencio. Entonces, la cámara capturó algo que creó un caos total en Internet. En las imágenes se podían ver extrañas formas parecidas a bordes rectos entre superficies de piedra rugosas. En varias tomas parecía como si existiera un muro de piedra compacto bajo tierra. Entonces de repente la luz golpeó una superficie brillante. Durante unos segundos apareció un destello metálico parecido a un reflejo. ¡Esperar! ¡Vuelve la cámara! Un miembro de la tripulación casi gritó. El video fue reproducido una y otra vez. Algunos expertos creen que los reflejos podrían ser simplemente superficies de rocas húmedas, pero muchos investigadores sintieron que en realidad podría existir algún tipo de objeto metálico debajo. En tan solo unas horas, el clip se filtró en línea y se difundió por Internet. Los foros de Reddit explotaron. Los canales de YouTube comenzaron a obtener millones de visitas. Las comunidades de cazadores de tesoros comenzaron a analizar el metraje cuadro por cuadro. Algunas personas afirmaron que en el vídeo se veía claramente un túnel artificial. Otros creían que podría ser la entrada a una bóveda oculta. Pero los escépticos se negaron a dar marcha atrás.
Varios geólogos advirtieron que las imágenes subterráneas con poca luz a menudo pueden ser engañosas. Las sombras y los ángulos de la cámara pueden hacer que los objetos parezcan completamente diferentes. Pero a pesar de todas esas advertencias, solo una pregunta resonó en Internet. Reacción de la industria. Descubrimiento o ilusión. En el momento en que las imágenes filtradas de Oak Island y los informes de escaneo subterráneo se hicieron públicos, los debates explotaron en todo el mundo. Algunos lo llamaron el mayor avance en un misterio de 200 años de antigüedad, mientras que otros expertos afirmaron claramente que podría ser simplemente una ilusión creada por la emoción. Precisamente por eso Oak Island volvió a ser noticia mundial. Los clips del canal History se volvieron virales en Internet en cuestión de horas. Los canales de YouTube comenzaron a recibir millones de visitas. Aparecieron largas discusiones en los foros de Reddit y las comunidades de buscadores de tesoros comenzaron a analizar el metraje cuadro por cuadro. Todos hacían la misma pregunta. ¿Podría finalmente resolverse el misterio esta vez? El mayor debate se centró en las imágenes de las cámaras clandestinas. Muchos espectadores afirmaron que en el vídeo se veía claramente una abertura oscura parecida a un túnel. Algunos creían que podían ver una estructura compacta parecida a un muro de piedra, mientras que otros pensaban que el reflejo metálico apuntaba hacia un objeto oculto. Por otro lado, muchos geólogos se mostraron cautelosos ante el entusiasmo. Explicaron que el entorno subterráneo de Oak Island es extremadamente complejo. 200 años de excavaciones, pozos derrumbados, túneles de inundación y presión del agua subterránea pueden distorsionar las lecturas y las imágenes. Un experto en geología incluso dijo en una entrevista que las imágenes subterráneas con poca luz suelen ser engañosas porque las sombras y los ángulos de la cámara pueden cambiar por completo la apariencia de los objetos. Pero a pesar de esto, muchos investigadores independientes se negaron a aceptar la explicación escéptica. Un analista de minería afirmó claramente que si los escaneos sísmicos, los datos de resistividad y las imágenes de las cámaras apuntan hacia el mismo lugar, entonces llamarlo anomalía aleatoria se vuelve difícil. Esa declaración rápidamente se volvió viral en Internet. Poco a poco la comunidad de Oak Island se dividió en dos grupos. Un lado creía que el equipo finalmente había descubierto un sistema subterráneo oculto. El otro lado siguió esperando la excavación física y la prueba directa. Pero por muy intenso que se volviera el debate, una cosa estaba absolutamente clara. Incluso después de 200 años, Oak Island siguió siendo uno de los misterios más peligrosos y adictivos del mundo, y por primera vez, muchas personas sintieron que la verdad finalmente podría estar cerca. A medida que avanzaba la investigación de Oak Island, el equipo poco a poco empezó a darse cuenta de algo importante. Quizás no había solo una cámara oculta bajo tierra. Debido a que los nuevos escaneos y datos de perforación contaban una historia completamente diferente, las primeras señales huecas habían aparecido entre 90 y 120 pies bajo tierra. Pero más tarde, las lecturas sísmicas supuestamente detectaron patrones subterráneos inusuales que se extendían entre 150 y 200 pies de profundidad. Fue entonces cuando los expertos empezaron a discutir seriamente por primera vez la teoría de un sistema subterráneo más grande. Algunas exploraciones parecieron mostrar diferentes espacios huecos conectados entre sí. El mapeo de resistividad reveló varios patrones lineales estrechos que algunos investigadores creían que podrían ser posibles túneles. Si esta teoría resultara ser correcta, no se trataría solo de una bóveda oculta, sino de toda una red subterránea. El propio Rick Lagina pareció sorprendido mientras revisaba los datos. Dijo que cuanto más profundamente miraban bajo tierra, más parecía que la isla era mucho más grande de lo que imaginaban originalmente. Y esa idea hizo que las teorías de Internet fueran aún más peligrosas. Algunos historiadores afirman que podría existir un sistema de almacenamiento diseñado con siglos de antigüedad debajo de Oak Island, un diseño subterráneo creado no solo para esconder tesoros, sino también para protegerlos. Las teorías sobre los túneles de inundación volvieron repentinamente a los titulares. Varios investigadores creían que los pozos y canales de agua conectados
pueden haber sido diseñados intencionalmente para impedir que alguien llegue fácilmente al fondo. Pero lo más impactante fue el aumento de las estimaciones de valor. Al principio la gente creía que la bóveda oculta podría contener alrededor de 50 millones de dólares o incluso 100 millones de dólares en tesoros. Pero después de que surgió la teoría de la red multicámara, algunos expertos comenzaron a estimar que el posible sistema subterráneo podría valer cientos de millones de dólares. Algunos informes especulativos incluso cifraban el valor estimado en más de 500 millones de dólares. Y si lo que se esconde debajo no es solo oro, sino también artefactos históricos, documentos antiguos u objetos raros, entonces su valor histórico podría volverse prácticamente imposible de calcular. En este punto el misterio ya no era solo una búsqueda del tesoro. El misterio de Oak Island ya no se limitaba a la cuestión de si existía algo bajo tierra o no. La verdadera pregunta ahora era, si realmente existe un sistema oculto debajo, ¿cuál podría ser su valor real? Las primeras teorías sobre los tesoros se centraban únicamente en el oro enterrado. Pero a medida que comenzaron a aparecer escaneos subterráneos, lecturas metálicas y teorías de cámara, los expertos comenzaron a considerar posibilidades mucho mayores. Algunos investigadores creen que si realmente existe un sistema de bóveda multicámara bajo tierra, su valor fácilmente podría oscilar entre 300 y casi 500 millones de dólares. Y esa estimación se basa únicamente en el oro. Muchos historiadores ahora creen que Oak Island puede esconder no solo tesoros, sino también artefactos históricos, objetos religiosos, antiguos, manuscritos, raros, documentos, secretos, archivos reales. Estas teorías, una vez más, comenzaron a difundirse por Internet. Algunas especulaciones incluso afirman que la isla podría estar relacionada con la famosa Orden de los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios eran el grupo medieval secreto, rodeado de leyendas de inmensa riqueza y conocimiento oculto. Algunos investigadores afirman que después de que comenzó la persecución en Europa, los templarios pudieron haber escondido en secreto sus valiosos objetos al otro lado del Atlántico. Precisamente por eso, mucha gente relaciona Oak Island con la teoría de la bóveda templaria, y aquí es donde el misterio se vuelve aún más peligroso. Porque si lo que hay debajo no es solo oro, sino un archivo histórico centenario, entonces su impacto sería mucho mayor que el tesoro mismo. Algunos historiadores dicen abiertamente que un descubrimiento así podría cambiar por completo la historia de América del Norte. Si se descubrieran allí artefactos europeos antiguos o evidencia precolonial, muchas líneas de tiempo históricas aceptadas podrían ser cuestionadas de repente. Rick Lagina dijo una vez: "No creo que Oak Island sea solo una historia sobre dinero. Creo que hay una verdad oculta debajo que podría cambiar la historia". Después de las impactantes señales subterráneas y las misteriosas imágenes de las cámaras descubiertas en Oak Island, la situación había llegado a un punto en el que dar marcha atrás se había vuelto casi imposible. Después de años de investigación, millones de dólares en perforaciones y operaciones avanzadas de escaneo, Rick y Marty Lagina finalmente se estaban preparando para la fase que el mundo de la búsqueda de tesoros había estado esperando durante los últimos 200 años. Se puso en marcha un enorme plan de excavación en la isla. Se llevaron al lugar plataformas de perforación gigantes. Se prepararon pesados cajones de acero para descender bajo tierra con el fin de controlar el suelo inestable. Algunos pozos de excavación se diseñaron tan grandes que se podían sumergir sistemas enteros de maquinaria industrial a gran profundidad. Según los informes, se esperaba gastar muchos más millones de dólares solo en esta siguiente fase de operaciones. Pero el peligro era igualmente enorme. El terreno de Oak Island ya se había hecho famoso por innumerables derrumbes e inundaciones. Los expertos advirtieron que la estructura del suelo entre 100 y 150 pies bajo tierra era extremadamente inestable. Pozos viejos, huecos ocultos y la presión del agua salada podrían hacer que la excavación sea peligrosa en cualquier momento. Algunos ingenieros temían que si una cámara subterránea se derrumbaba repentinamente, todo el sistema de excavación podría quedar destruido.
Incluso entonces el equipo se negó a detenerse. Rick Lagina permaneció en el lugar todos los días. Después de años de frustración, fracasos y casi accidentes, finalmente sintió que el misterio realmente podría estar justo frente a ellos. Antes de que comenzara la excavación final, dijo emocionado: «Hemos entregado una gran parte de nuestras vidas a esta isla. Si algo está realmente escondido debajo, entonces estamos más cerca de ello que nunca». Toda la tripulación podía sentir la presión, porque esta no era una excavación más. Esta podría convertirse en la excavación más importante en la historia de Oak Island. Si se descubriera una cámara oculta bajo tierra, podría contarse entre los mayores tesoros descubiertos del mundo. Pero si la excavación fracasa, años de esfuerzo y millones de dólares podrían volver a desaparecer bajo el suelo. Ahora cada máquina, cada movimiento de perforación y cada lectura subterránea estaban siendo observados por el mundo entero. Durante más de 200 años, Oak Island se ha considerado uno de los mayores misterios sin resolver del mundo. Esta pequeña isla se ha tragado a exploradores, historiadores, cazadores de tesoros e incluso millones y millones de dólares. Pero nunca ha revelado plenamente su verdad real. Cada generación creyó que finalmente resolvería el misterio. Cada vez aparecían nuevas pistas, se descubrían extraños túneles y se detectaban señales subterráneas. Pero la respuesta final siempre permaneció oculta en la oscuridad. Pero esta vez la historia se siente diferente. Escaneos sísmicos avanzados, imágenes de cámaras subterráneas, lecturas de densidad metálica y teorías de cámaras ocultas han creado por primera vez la sensación de que el misterio de Oak Island puede haber llegado finalmente a su última fase. Rick y Marty Lagina ahora parecen más convencidos que nunca de que lo que existe bajo tierra no son solo túneles aleatorios o pozos colapsados, sino algún tipo de sistema subterráneo masivo diseñado. Y eso es exactamente lo que aterroriza al mundo y al mismo tiempo lo excita. Si realmente existe una bóveda oculta bajo tierra, su valor podría alcanzar cientos de millones de dólares. Pero muchos expertos creen ahora que el mayor descubrimiento de Oak Island puede no ser oro en absoluto. Tal vez debajo esté enterrado algún secreto histórico que podría cambiar por completo la historia aceptada de la historia de América del Norte. Artefactos antiguos, archivos perdidos, objetos religiosos secretos, o quizás pruebas que nadie jamás imaginó que pudieran existir. Pero lo más aterrador es esto. Incluso después de todos estos años de investigación, el misterio aún no está completamente resuelto. Incluso hoy en día quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Las señales subterráneas son realmente estructuras artificiales? ¿Era realmente real el túnel que se ve en las imágenes de la cámara? ¿Se construyeron intencionalmente los túneles contra inundaciones? Y la pregunta más importante de todas, si las señales anteriores ya son tan impactantes, ¿qué se esconde realmente debajo? Quizás por eso Oak Island ya no es solo una historia de tesoros. Se ha convertido en una de las obsesiones más peligrosas del mundo. Para ver más documentales de misterio, de gran dramatismo, descubrimientos ocultos e investigaciones increíbles, asegúrese de suscribirse ahora. Porque es posible que la verdad más importante de Oak Island todavía esté esperando a salir a la luz.